Muy buenas tardes, hermanos y amigos. El Señor me da nuevamente el privilegio de enseñar su palabra. Así que antes de iniciar esta enseñanza vamos a estar orando y rogándole al Señor que nos bendiga también con ella. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, a ti, Señor, oramos y rogamos entonces tu misericordia con nosotros en este tiempo. Queremos suplicarte, Señor, que abras entonces nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que obres con tu Espíritu, Señor, que operes en nosotros con tu gracia, para que podamos, Señor, ser iluminados, para que podamos, Señor, en esta hora comprender tu voluntad. Y que al comprenderla, Señor, también nuestros corazones sean movidos a obedecerla, a considerar, Señor, tu palabra para ponerla en práctica. Bendícenos, Señor, en este tiempo y rogamos, Señor, que tu gracia nos siga acompañando. Te lo suplicamos y pedimos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, estoy seguro de que uno de los libros del Antiguo Testamento, al cual no le prestamos mucha atención, es el libro de Lamentaciones. Me atrevería a decir que lo que conocemos de este libro es muy poco. A lo mucho sabemos que Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías y que se escribió poco después de la caída de Jerusalén. Pero, ¿de qué trata el libro de Lamentaciones? Lamentaciones, hermanos, es un poema. Es un poema, pero un poema triste. Es una canción de dolor por los sucesos de la destrucción de Jerusalén. El autor del libro expresa con sus palabras un sentimiento de profundo dolor y tristeza por la trágica situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. La tristeza del profeta Jeremías era tal que no podía soportar ver cómo el pueblo fue esparcido por sus enemigos. Los reyes y príncipes muertos, las puertas y los muros de la ciudad destruidos, y el templo de Dios hecho ruinas. Expresiones tales como, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, o como dice en otra parte, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Son expresiones que nos dejan ver el lamento que el profeta elevó a Dios por sus hermanos en aquel tiempo. Ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿de qué se lamentó Jeremías? ¿Qué cargó su corazón y entristeció tanto su alma cuando el Señor le inspiró para escribir este poema de Lamentaciones? Y nosotros hoy, como Iglesia de Dios, como creyentes, en la situación que estamos viviendo, ¿de qué debemos lamentarnos? ¿Hay algo por lo que deberíamos estar profundamente tristes? Estoy seguro que sí. Así que daremos respuesta a estas preguntas viendo algunas de las razones por las que deberíamos estar lamentándonos hoy. Así que vamos a ver algunas de las razones por las que deberíamos estar lamentándonos hoy. En primer lugar, hermanos, nos deberíamos estar lamentando por nuestros pecados. Sin duda alguna, hermanos, esta es la causa de toda tristeza, dolor y sufrimiento en este mundo. La razón principal por la que debemos lamentarnos, porque es por nuestro pecado que ha venido el juicio y el castigo de Dios sobre nosotros en este tiempo. Así también, hermanos, lo entendió Jeremías en su tiempo. Y vayamos por favor a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. En el versículo 39
podemos leer la pregunta que se hizo Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Cuando leemos, hermanos, Lamentaciones, y no solo en este verso, sino vamos a leer otros versos, podemos darnos cuenta de que esta misma idea se repite una y otra vez. Por ejemplo, vayamos al capítulo 1 y leamos en el capítulo 1 el verso 5. Dice allí también Jeremías: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. ¿Los enemigos de quién? Del pueblo de Dios, de Judá. ¿Por qué? Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lea también el verso 8 conmigo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, desechada. ¿Y por qué? Porque cometió pecado, hermanos. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí. ¿Por qué? Porque me rebelé en gran manera. Entonces, hermanos, por causa del pecado de Judá, se encendió la ira de Dios, y en el ardor de su ira, dice Jeremías, voy a leer, no es necesario que lo busquen, dice Lamentaciones 2:2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, hermanos. El Señor no los perdonó. ¿Y no perdonó qué? Su pecado. Esto fue cierto, hermanos. El pecado de Judá hizo que la ira de Dios fuera derramada y que Dios levantara a sus enemigos para destruirla. Algo que Judá nunca pensó que iba a suceder. Como lo profetizó Jeremías y otros profetas contemporáneos como Ezequiel, así ocurrió. Según la historia, hermanos, aproximadamente en el año 586 a.C., Judá fue conquistada por los babilonios, fue sitiada y finalmente destruida. Así Dios entonces cumplió su enojo y derramó el ardor de su ira. Ahora, ¿cuál fue el pecado que cometió Judá por el cual Dios no la perdonó? La respuesta es que no fue uno, sino fueron muchos los pecados que cometió Judá y durante mucho tiempo por los cuales Dios la castigó. Antes de la caída de Jerusalén, el profeta Jeremías fue uno entonces de esos tantos mensajeros que Dios envió para amonestar al pueblo por sus pecados y advertirles de lo que vendría con el propósito de que se arrepintieran. Pero el pueblo, hermanos, no creyó ni quiso escuchar las palabras del profeta Jeremías. Desde los reyes, los príncipes, hasta los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, pecaron, hermanos, contra Dios. Hermanos, esto es lamentable. Usted puede leer en los primeros capítulos del libro de Jeremías, aproximadamente hasta el capítulo 11, cómo el Señor reprende fuertemente a su pueblo por su pecado. Y sé que usted lo ha leído. Y donde se muestra, hermanos, que Dios estaba decidido a destruirlos. Voy a darle entonces solo una pequeña lista de los pecados que cometía el pueblo descaradamente. Por ejemplo, el pueblo hacía y cometía idolatría, hermanos. Yéndose tras los baales, ofrecían incienso debajo de los árboles frondosos, nos dice Jeremías, y en los lugares altos también. Había también en medio del pueblo falta de temor a Dios en sus corazones. Había también rebeldía, necedad, toda clase de injusticias y robos. Había engaño y falsedad y también falta de misericordia, hermanos. Pues no juzgaron, hermanos,
ni defendieron la causa de los huérfanos, por ejemplo, de las viudas, de los extranjeros, ni de los pobres, sino más bien que los oprimieron y derramaron sangre inocente en medio del pueblo. Además, ofrecían a Dios, hermanos, una adoración falsa, ofreciéndole a Él cosas que ellos pretendían que Dios le agradaban. Hacían lo que ellos querían en el templo, creyendo entonces que esto le iba a agradar a Dios. Así que en definitiva, hermanos, el peor enemigo de Judá fue su pecado, su propio pecado, al violar vez tras vez el pacto hecho con Dios. De esta manera entonces vemos que Judá no consideró la maldad de su pecado para arrepentirse, sino hasta que recibió, hermanos, el justo juicio de Dios. Pues vemos, hermanos, que aún el pueblo, con toda la reprensión del Señor para volverse de sus pecados, persistió con ellos hasta el final. Esto entonces nos enseña, por un lado, hermanos, que Dios juzga el pecado. Y lo que merece, hermanos, el pecado es la muerte y la destrucción. Ahora, hermanos, no solo Dios juzga el pecado del mundo con severidad, sino que también juzga el pecado de su mismo pueblo. Él no puede pasar por alto, hermanos, el pecado aún de su pueblo, pues es Dios y es un Dios santo y justo. Por eso entonces tuvo que morir Cristo, hermanos, para pagar la deuda de nuestros pecados con la justicia de Dios. Gracias a la obra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, siendo ahora nosotros creyentes, Dios nos perdona, hermanos. Pero no nos perdona en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Sin embargo, hermanos, aunque el Señor nos perdona, hermanos, no quita de lado tampoco las consecuencias de nuestros pecados. Estas pueden venir también y de esto no nos debemos olvidar. Por otro lado, hermanos, también deberíamos entristecernos, hermanos, porque tampoco estamos lejos de parecernos al pueblo de Judá. Así es el corazón de muchos que están en la iglesia, que viendo el pecado que hay en ellos y siendo exhortados por el Señor a través de su palabra para que se arrepientan y lo dejen, no lo dejan, hermanos, sino que se endurecen añadiendo más pecado a su vida. Un corazón endurecido, hermanos, es aquel que ni siquiera se lamenta o se duele por su maldad, sabiendo que su pecado ofende a Dios. Ni mucho menos reconocen que hay maldad en su corazón. Entonces, no es de extrañarse, hermanos, que Dios tenga que tratar a los que ama también duramente y castigarlos de diversas maneras. El Señor puede, hermanos, traer sobre su pueblo y sobre sus hijos juicios temporales para que se arrepientan. Por ejemplo, hermanos, enfermedades, escasez, diversos problemas y aún, hermanos, la muerte. Entonces, hermanos, no nos debe sorprender tampoco lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Sea un juicio de Dios, hermanos. Este es un juicio de Dios, hermanos, sobre su iglesia y así lo hemos considerado. Y un juicio, hermanos, para hacernos, entre otras cosas, caer en cuenta de nuestros pecados. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia, hermanos? Lo que no podemos hacer, hermanos, es seguir pecando. No hay cosa, hermanos, que ofenda más a Dios que el pecado, y usted lo sabe. Entonces, si por causa de nuestra maldad, hermanos, Dios se siente ofendido y enojado, ¿esto no nos debería entristecer, hermanos? Creo que sí. Considero que sí, hermanos. Sin embargo, también quiero aclarar que lamentarse o sentirse triste por pecar no es un sinónimo de un verdadero arrepentimiento. Usted puede sentirse triste por hacer algo malo, pero aún así seguir haciéndolo. Lamentarse o entristecerse
Es tan solo un primer paso, hermanos, un primer paso que nos debe llevar, hermanos, al arrepentimiento. Porque la Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios 7:1. Ahora, hermanos, si Dios nos entristece, esto a la larga no es algo malo, hermanos, pues es para un mayor bien, la santificación y salvación de nuestras almas. Lamentemos entonces, hermanos, de nuestros pecados sin arrepentimiento. Así que, hermanos, esta es una de las primeras razones por la cual, hermanos, nosotros debemos lamentarnos hoy. En segundo lugar, hermanos, también debemos lamentarnos por la condición del pueblo de Dios. Por la condición, hermanos, del pueblo de Dios. Jeremías, hermanos, no tenía o no fue alguien, hermanos, ajeno o indiferente a la situación en que quedó el pueblo de Dios después de la caída de Jerusalén. En aquel tiempo, como lo había predicho Jeremías, Dios entregó al pueblo de Judá a sus enemigos. Judá fue sitiada por los babilonios, y lo cierto, hermanos, es que muchos murieron por la espada de estos. Otros murieron del hambre o de la pestilencia. Y los que quedaron vivos no es que les haya ido muy bien. Fueron dispersados por muchos lugares, siendo llevados cautivos lejos de su tierra, lejos de su ciudad natal, Jerusalén, para ser esclavos de una nación pagana. Sin embargo, hermanos, aunque el pueblo fue sordo a la voz del profeta y rechazaron el mensaje de Dios, el profeta, al ver todas estas cosas, se conmovió en su corazón, hermanos, grandemente. Jeremías, hermanos, se identificó con Judá, por ejemplo, y la comparó con una esposa a quien su marido la abandonó dejándola sola. La comparó con una viuda triste y también desamparada, pues el Señor su Dios la dejó y quitó su presencia de en medio de ella. Por tanto, hermanos, no tiene quien la consuele y la ayude, y ni aun sus amantes. Lea conmigo en el capítulo 1 ahora el versículo 1 y 2. Allí dice esto, hermanos: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Este es un lamento, hermanos, que hace Jeremías, colocándose en la posición de Judá, de su pueblo. Así es, hermanos, como si fuera poco, aquellos que se decían ser amigos se convirtieron en sus enemigos. Es en los problemas, hermanos, en donde se conocen los verdaderos amigos. Pero Judá, hermanos, no tenía amigos. Los amigos en que confiaba ahora la habían traicionado. Por ejemplo, Judá confió en Egipto en aquel tiempo, pero los egipcios la vendieron y la traicionaron. Qué lamentable, hermanos, pero así fue. Además, Judá teme ahora a sus enemigos porque ellos han prosperado. Sus enemigos se han levantado contra ella, ha caído en sus manos y hacen burla ahora de ella. Sigamos leyendo. Por ejemplo, en el verso 3, dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Verso 5. ¿Qué dice sus enemigos? Dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados.
porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Verso 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos para ayudarla, no, dice, y se burlaron de su caída. Así es, hermanos, piensen en esta situación, ¿no? Cautiverio, ver a sus hijos igualmente esclavos, no hallar descanso, ser perseguida igualmente por sus enemigos, andar sin fuerzas, en debilidad, ver la mano del enemigo prosperar cuando ella igualmente era próspera, y finalmente ver que sus enemigos se burlaban delante de ella. Hermanos, en la historia del Antiguo Testamento, particularmente en el tiempo de Jeremías, podría decirse que fue el tiempo de mayor sufrimiento que experimentó el pueblo de Israel. Tanto que Jeremías se lamentó profundamente al ver la condición de las madres que tenían que ver a sus hijos morir, hermanos, literalmente morir, sin tener que darles de comer. Ver morir a los ancianos en las calles, a los más jóvenes atravesados por la espada, a las vírgenes, hermanos, ser violadas. Además, dice Jeremías, en el capítulo 4, verso 10, mire allí lo que dice Jeremías, hermanos, lo que él nos cuenta. Lamentaciones 4:10, Lamentaciones 4:10. Y veamos lo que allí nos dice Jeremías. Dice, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hermanos, ¿usted se puede imaginar eso? Yo no. Ver a mujeres, hermanos, y no cualquier mujer, eran mujeres piadosas, eran mujeres que temían a Dios, hermanos, comerse a sus hijos para no morir de hambre, hermanos. Hermanos, Jeremías tuvo que contemplarlo eso. Yo creo que ninguno de nosotros hemos visto una escena así. Pero él lo tuvo que ver con sus propios ojos, hermanos, y de manera impotente, sin poder hacer nada, hermanos, para remediarlo. Era su pueblo, hermanos. Qué triste, hermanos, que el pueblo de Dios tuviera entonces que haber llegado hasta este punto. Lamentaciones entonces nos cuenta del estado en que quedó el pueblo de Dios y vemos que no fue bueno, fue algo muy malo, hermanos. Pero también nos enseña, hermanos, algo del carácter de un hombre piadoso como Jeremías, quien a pesar, hermanos, de todo lo que el pueblo le hizo, sus palabras, hermanos, nunca fueron de queja o de murmuración contra el pueblo. Su reacción no fue decirles, yo se los dije, yo se los dije, ¿no? Y hubiera podido decir eso. Una y otra vez les advirtió. Pero, hermanos, nunca se alegró de todo el mal que le sobrevino al pueblo, sino que se entristeció en gran manera por la trágica situación que estaban viviendo sus hermanos judíos, hermanos. Ahora piense, hermanos, en la condición en la que estamos hoy como iglesia de Dios por causa de este virus. En cuanto a la parte material o económica, ciertamente nos hemos sido afectados. De una u otra manera hemos sido afectados. Pero, hermanos, ¿qué del estado espiritual de muchos? ¿Qué de aquellos a quienes esta providencia y estar alejados de la iglesia los ha hecho desistir de la fe cristiana? ¿Los ha hecho desanimar? ¿Qué de aquellos que al dejar la costumbre de ir a la iglesia, hermanos, si mañana dijeran que no podemos volver a reunirnos
no quisieran volver a los cultos, hermanos, y prefirieran entonces seguir escuchando las predicaciones por internet. Esto es lamentable, hermano. Algo triste, pero es una realidad. La condición de la iglesia cristiana en el mundo es lamentable, hermanos, y especialmente en nuestra época tenemos una iglesia que es débil e inmadura. Una iglesia que en lugar de hacer la diferencia con el mundo, quiere adaptarse al mundo y lo que el mundo también promueve. Una iglesia, hermanos, que en lugar de ganarse el mundo para Cristo, más bien se ha dejado ganar del mundo y de las cosas del mundo. De esto, hermanos, deberíamos lamentarnos. Debemos, hermanos, lamentarnos porque en la iglesia cristiana de hoy escasean los hombres y mujeres fieles y firmes en la fe. Lamentémonos, hermanos, de la falta de amor y compromiso de muchos por el Señor y por su obra. Lamentémonos, hermanos, de nuestra falta de piedad, oración y estudio de las Escrituras. Hermanos, debemos tener tristeza en nuestro corazón porque no estamos, hermanos, siendo para el mundo una lámpara, una lumbrera, hermanos, que guía a los pecadores a Cristo, como el Señor nos lo comisionó. Lamentémonos, hermanos, por esto, así como Jeremías se lamentó, hermanos, en su alma por la condición del pueblo de Dios. Veamos ahora en tercer lugar, hermanos, que también debemos lamentarnos por las bendiciones, hermanos, de Dios que hemos perdido. Debemos lamentarnos también, hermanos, por las bendiciones de Dios que hemos perdido. Sumado, hermanos, a la pérdida de vidas humanas, de hombres, mujeres y niños, los habitantes de Judá también perdieron sus bienes, hermanos, sus casas, su tierra, su ciudad al ser destruida por los caldeos, hermanos. Dios derribó, hermanos, aquello en lo cual su pueblo se vanagloriaba. Derribó el cielo a la tierra la hermosura de Israel, dice Jeremías. Judá perdió, hermanos, las bendiciones con las cuales Dios la había rodeado. Acerca de esto, entonces, también se dolió Jeremías en su corazón. Lea conmigo en Lamentaciones capítulo 2. Vamos a leer varios versos allí y vamos a poder notarlo. Lamentaciones capítulo 2, leamos desde el verso 4. Dice allí la Escritura: entesó su arco como enemigo, y está hablando del Señor, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó todo cuanto era hermoso. En la tierra de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Verso 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, y fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley.
Sus profetas tampoco hallaron visión. Hermanos, si usted ha podido ver aquí también, como yo he visto, hay cosas tristes y lamentables, hermanos. Empezando, hermanos, porque el Señor permitió que se destruyera la ciudad, sus puertas, sus muros, los palacios, pero también, hermanos, el templo de Dios, el lugar donde se congregaban. Hermanos, recuerden que Dios desde un principio escogió a Jerusalén como la ciudad del gran rey, una ciudad especial donde quiso que se construyera también una casa para él. Así que Jerusalén, hermanos, se convirtió no solo en la capital del reino de Judá y de todo Israel, sino en el centro político, comercial y religioso más importante para los judíos. Además, Dios adornó esta ciudad de gloria y hermosura, más que otras ciudades, para que fuera conocida en medio de todas las naciones y que el mundo conociera el poder y gloria del Dios de Israel. Ahora, hermanos, todo lo que en algún tiempo fue hermoso y fue motivo de orgullo delante de las demás naciones, quedó reducido a un montón de escombros, tierra y polvo. Fue algo aterrador, hermanos, la caída y destrucción de Jerusalén. No solo por la pérdida material de la ciudad y la pérdida de vidas humanas, hermanos, sino por la destrucción de la casa de Dios y lo que ésta representaba para el pueblo de Dios, hermanos. Para un judío piadoso, esto equivalía a cesar o quitar la vida religiosa de en medio del pueblo, pues el templo, hermanos, representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Dios quitó, hermanos, el lugar donde se congregaban. Desechó el altar de sus sacrificios y holocaustos, como lo leíamos, y el santuario, hermanos, donde Él había prometido colocar su presencia. Aunque ciertamente, hermanos, Dios ya había determinado destruir este lugar y también ya desde hace mucho tiempo había quitado su presencia de este lugar. Recordemos también, hermanos, que desde el momento en que las 12 tribus de Israel fueron constituidas una nación conocida como el pueblo de Israel, Dios estableció por medio de Moisés la construcción de un tabernáculo. En torno al tabernáculo girarían entonces todos los aspectos religiosos del pueblo. Cuando ya el pueblo, hermanos, se estableció en la tierra de Canaán, y especialmente durante el reinado de David y Salomón, quien fue que construyó el templo, fue que Dios entonces autorizó y permitió que se construyera el templo y colocó allí su presencia. El Señor dijo que iba a colocar su nombre en esta casa. Así que la casa de Jehová, como también se le llamó, vino a ser el centro de la adoración del pueblo de Dios. Cuando el pueblo quería presentar ofrendas y sacrificios a Dios, debía traer sus ofrendas ¿a dónde? Al templo. Y estas eran administradas por los sacerdotes, quienes eran los únicos avalados para presentar los sacrificios y holocaustos delante de Dios. Además, el templo se constituyó en la casa donde Dios prometió colocar su presencia de manera especial y donde el pueblo podía venir a adorar a Dios. Así, hermanos, fue que se lo prometió Dios a Salomón. Leamos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer los primeros versos, pero le dejaría para que usted hiciera toda la lectura del capítulo en casa, de la dedicación del templo. Dice el verso 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración
y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, hermanos. ¿Consideran ustedes que esto era una bendición? Hermanos, una bendición enorme, ¿sí? Dios prometió allí colocar su nombre en esta casa y que sus ojos, hermanos, y su corazón estuvieran allí todos los días. Esa era una gran bendición, hermanos, que gozaba este pueblo. Ahora, hermanos, piensen, hermanos, con la casa de Dios destruida, el pueblo, hermanos, ya no tenía un lugar donde estuvieran los ojos y el corazón de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios los privó de su presencia. Ellos perdieron, hermanos, esta gran bendición por causa, hermanos, de su pecado. Por eso entonces Dios, hermanos, en su enojo declaró, vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 27. Allí en un contexto donde el Señor está declarando lo que iba a hacer en el tiempo de Josías, que fue uno de los reyes piadosos, uno de los últimos reyes de Judá. ¿Qué dice el Señor? Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Si lo podemos notar, hermanos, ya el Señor en este momento había desechado a Judá y estaba establecido, hermanos, que iba a quitar su nombre de allí, su presencia. Hermanos, y para el pueblo de Dios en aquel tiempo fue algo lamentable estar lejos de la presencia de Dios, hermanos, al ver la ciudad en ruinas y el templo de Dios destruidos. Ahora piensen, hermanos, ¿cuánto más deberíamos lamentarnos nosotros hoy? Cuando no tenemos la bendición de reunirnos como iglesia y hemos dejado, hermanos, de ser la casa de Dios, como lo hemos aprendido también en 1 Timoteo 3:15. Hermanos, al estar privados de reunirnos como iglesia, hermanos, al no poder adorar al Señor como deberíamos hacerlo, al no poder tener comunión como hermanos y exponernos a las Escrituras y las ordenanzas de Dios, esto, hermanos, esto debería tener cargado nuestro corazón. No deberíamos, hermanos, estar tranquilos con esta situación que estamos viviendo. Debemos entristecernos, hermanos, porque estar lejos de la iglesia ha traído gran pérdida para nuestras almas, hermanos. A veces no consideramos cuánto hemos perdido, hermanos, porque no vemos, hermanos, el valor de la iglesia y de las reuniones públicas. Espero, hermanos, que esta no sea su situación, sino que en su corazón esté anhelando nuevamente reunirse con la iglesia. De toda esta providencia, hermanos, debemos aprender, hermanos, entre otras cosas, a valorar la iglesia, hermanos, y entender lo necesario que es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Debemos valorar, hermanos, la bendición que es guardar el día del Señor en la iglesia y exponernos, hermanos, a la palabra de Dios, cosas que no se pueden reemplazar, hermanos, así de fácil. Lamentémonos entonces de esta gran pérdida, hermanos, y roguemos insistentemente al Señor que nos conceda volver a reunirnos también pronto. Que nos conceda nuevamente esta bendición, hermanos. Así que, hermanos, hemos podido aprender del libro de Lamentaciones al menos estas 3 razones que vimos, por las que el profeta Jeremías se entristeció profundamente en el corazón al ver la caída de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, las lamentaciones del profeta Jeremías no se quedaron allí.
Pues en su tristeza, hermanos, y humillación, Jeremías fue llevado a reconocer dos cosas que nosotros también deberíamos poner hoy en nuestro corazón. Y quiero dejar estas dos cosas en su mente ya para concluir. Primero, hermanos, el profeta fue llevado a reconocer la misericordia de Dios. Jeremías dijo, hermano, estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 21 y 22. Hermanos, a veces nos hemos aprendido este verso, pero no lo hemos entendido en su contexto. Espero que usted ahora pueda entender entonces estas palabras y el significado que tienen. Si no hubiese sido, hermanos, por la misericordia de Dios, nadie del pueblo, ni siquiera Jeremías, se hubiera salvado. Pero gracias, hermanos, a su misericordia y a su pacto, el Señor libró a un pequeño remanente de su pueblo, que fue llevado en cautiverio a Babilonia, sí, pero que después de 70 años el Señor les permitió regresar a su tierra. Así que piense usted, hermanos, y yo también pienso, hermanos, que no hemos sido, hermanos, consumidos y aún todavía, hermanos, estamos en este tiempo y sostenidos, hermanos, por el Señor, solo por su misericordia. Así que este sea un tiempo para alabar la misericordia del Señor, porque nuestra situación podría ser aún peor y más lamentable. Pero Jeremías, hermanos, también fue llevado a reconocer la necesidad de volverse a Dios de todo corazón. El ruego de Jeremías, hermanos, a Dios por el pueblo y por él, claro está también, hermanos, pues, hermanos, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Hermanos, esta debería ser también nuestra oración. Que el Señor obre en nosotros para que en verdad haya arrepentimiento, haya una sincera humillación delante de Él. Como lo dije antes, ¿necesitamos lamentarnos de nuestro pecado? Sí, claro que sí. Pero hermanos, no debemos quedarnos solo allí. Debemos darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Debemos volver, hermanos, a Dios en arrepentimiento, lo cual mostrará, hermanos, que nuestra tristeza en verdad ha sido sincera, que nuestro lamento en verdad ha sido genuino delante del Señor. Volvámonos al Señor, porque Él tiene piedad de nosotros, hermanos. También aprovecho este momento para invitar a aquellos que no son creyentes y que hoy han podido ver cómo Dios trata con el pecado. Quiero que piense que si el pueblo de Dios no pudo escapar de su juicio en aquel tiempo, ¿por qué cree usted que sí lo logrará? ¿Que sí lo hará? No se engañe, usted no podrá escapar al juicio de Dios. La única manera de ser salvos de sus pecados y de la ira venidera que sobrevendrá a este mundo pecador es a través de Jesucristo. Si usted llega a ser salvo de sus pecados, es por Cristo. Así que es bueno que se lamente de sus pecados y de todo lo malo que ha hecho. Sí, usted lo debe hacer, pero también es necesario que venga al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Querido amigo no creyente, entonces venga al Señor, el cual se apiadará de su alma si usted viene a Él en arrepentimiento y fe. Oremos, hermanos, entonces, para que el Señor nos ayude y nos conceda el lamentarnos, pero el volvernos principalmente a Él. Oremos. Bendito Señor y Dios, a ti oramos, Padre, en este momento, considerando, Señor, todo lo que vivió tu pueblo, todas aquellas cosas por las cuales, Señor, se lamentaron profundamente en su corazón. Pero vemos, Señor, principalmente a un siervo como Jeremías, tu siervo, Padre, quien en su corazón se entristeció, Señor, amargamente al ver la condición
el pecado, Padre, y las bendiciones que perdió tu pueblo por su pecado. Padre, hoy reconocemos también, Señor, que este tiempo, Señor, ha sido, Señor, un tiempo lamentable, un tiempo en el cual, Señor, hemos tenido gran pérdida, no solo, Señor, en nuestra alma, Padre, sino la bendición de reunirnos juntos como iglesia. Por eso queremos implorar, Señor, tu misericordia. En medio de tu ira, Señor, rogamos que tengas de nosotros misericordia y nos concedas volver pronto a reunirnos, volver pronto, Señor, a estar en tu casa, Señor, que es la iglesia. Danos esta bendición, Señor, y concede también a nuestro corazón un corazón arrepentido. Que en verdad, Señor, este sea un tiempo que viéndonos, Señor, en esta lamentable condición, nos vayamos a ti, Señor, y lo hagamos, Señor, en un genuino arrepentimiento. Damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia aún con nosotros en este tiempo. Y rogamos que también, Señor, continúes bendiciendo nuestras vidas, Padre, en lo que resta de este día. En Cristo Jesús lo rogamos. Solo en su nombre te lo suplicamos. Amén y amén.